Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas Dice noches, para Liz. Buenas noches, un gusto poder compartir una clase más con ustedes, una semana más de actividades que estamos dando ya por culminado. Iniciamos el desarrollo de las actividades, presentándoles el formato de recursos de aprendizaje correspondientes a la materia de ciencias naturales. Estamos ya en la unidad número 3 con los temas, los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el subtema número 2 que corresponde a la fecundación, el embarazo, gestación y los métodos anticonceptivos. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. A continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y también a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como trabajo? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. La primera dice, explica por qué es importante que las mujeres embarazadas lleven una dieta completa y balanceada. Tienen que hacer una explicación bastante consistente porque tienen información variada y tienen cualquier cantidad de información, la cual ustedes incluso pueden consultar en la web. La siguiente dice, lista los métodos anticonceptivos naturales, químicos, quirúrgicos y mecánicos. Ahí en la parte final ustedes tienen un esquema, unos cuadros en los cuales se va explicando cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Enlistar los métodos que se les solicita. Esas son las dos actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana en función del tema que tenemos planificado, estipulado para la presente actividad. Recuerden que el trabajo deben entregar en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con el esquema que ustedes tienen en este documento. Esto lo tienen que hacer en la parte superior de su hojita y obviamente a continuación empiezan el desarrollo del contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, deben revisar la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos que solicita la institución. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema la fecundación, el embarazo o gestación y el método anticonceptivo correspondientes a la semana número 2 de fecha 14 de octubre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de octubre. La fecha límite de entrega es del 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Esos son los tiempos en los cuales, obviamente, tienen el plazo necesario para presentar esta tarea que estamos iniciando dentro de la unidad número 3. Una vez que se les ha explicado el contenido de su tarea, qué es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que seguir desarrollando, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en función de nuestro material de apoyo. Y vamos a ir explicando este tema que es bastante importante también para todos, saber cómo son la fecundación, cómo se dan los procesos de fecundación en el ser humano, cuáles son las características fundamentales. Vamos a ver todos estos temas a continuación. La fecundación se produce casi siempre en las trompas de falopio cuando un espermatozoide atraviesa la cubierta externa del óvulo. Se desencadena una respuesta que produce la formación de una membrana que impide que otros espermatozoides penetren al óvulo. Cuando el núcleo del espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo, se da la fecundación. El óvulo fecundado se llama a partir de ese entonces cigoto. El cigoto inicia un viaje de 4 o 5 días por las trompas de falopio hacia el útero. Una vez en el útero, el cigoto continúa desarrollándose y forma una estructura de células llamada embrión. Y empieza todo ese mágico proceso hasta transformarse en lo que nosotros le conocemos obviamente como feto y todas sus estructuras. Y aquí nosotros tenemos las diferentes etapas, cómo se desarrolla. Y aquí obviamente ustedes pueden ver.
cómo está este proceso, cómo obviamente se va desarrollando. Y aquí nosotros tenemos la implantación del cigoto, tenemos todos los procesos como nosotros podemos ver, desde la maduración del óvulo en el ovario, luego tenemos la expulsión del óvulo maduro en el caso de no haber una fecundación. En el caso de haber fecundación, obviamente caminará, se desarrollará, obviamente se transformará en cigoto hasta la implantación en el útero, donde obviamente empezará todo ese proceso en cuanto al desarrollo del nuevo ser. Y aquí tenemos las diferentes etapas igual, cómo se van desarrollando. El embarazo o gestación se da obviamente luego de este proceso de fecundación. El embarazo del ser humano dura aproximadamente 40 semanas. Comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Durante el embarazo, el embrión experimenta cambios magníficos, como podemos mencionar, aumento de tamaño, se desarrolla y se transforma en lo que conocemos normalmente como feto. El embarazo culmina con el nacimiento del bebé. Para facilitar su estudio, la gestación puede dividirse en tres periodos de 3 meses cada uno que vamos a ir viendo a continuación, cómo se desarrolla cada uno de ellos. Y vamos a hablar justamente del primer trimestre. Vamos a hablar justamente de esta primera etapa. De la semana 2 a la 4, el embrión obtiene nutrientes directamente del endometrio. Mientras tanto, del embrión surgen tejidos que se entremezclan con el endometrio y forman lo que se conoce como placenta. Esta es un órgano especial de intercambio entre la madre y el embrión. Se comunican con el embrión por medio del cordón umbilical y luego de la cuarta semana se encarga de proveer nutrientes, realizar el intercambio de gases y eliminar todo tipo de desechos. Al final, en la octava semana de desarrollo, el embrión ya cuenta con todos los órganos en forma rudimentaria y su corazón ya late. En esta fase el embrión se llama feto y mide cerca de 5 centímetros. Esto en el primer trimestre. Todos estos eventos suceden a partir del primer trimestre. En el segundo trimestre se dan los siguientes eventos dentro de este proceso. Este periodo también es de grandes cambios para la madre. El embrión secreta hormonas que señalan su presencia a la madre con el crecimiento del útero, los senos y el desarrollo de la placenta. Durante esta fase, el feto es muy activo y crece rápidamente hasta alcanzar 30 centímetros de longitud. En esta etapa, la madre comienza a sentir sus movimientos y su actividad es posible observarla en la pared abdominal. El útero sigue creciendo y se hace evidente totalmente lo que es el embarazo. En el tercer trimestre se desarrollan las siguientes características, los siguientes eventos. Es cuando se da un rápido desarrollo del feto. Llega a pesar aproximadamente 3 kilos y a tener 50 centímetros de longitud. La actividad fetal disminuye a medida que el feto crece y ocupa todo el espacio disponible dentro del útero, lo cual limita de cierta manera sus movimientos. Prácticamente está ocupando todo y ya el espacio es totalmente reducido para que se pueda mover. Después de estas tres etapas, de estos 3 trimestres, viene el proceso del nacimiento. Al llegar este momento se da inicio al trabajo del parto, el cual culmina cuando la madre expulsa la placenta. Ocurre en 3 etapas que vamos a ver a continuación. Primero, el comienzo del parto. Se inicia con la contracción del útero, leves y espaciadas que van acentuándose a medida que avanza el proceso. El cuello del útero se dilata para dar paso al bebé. En el proceso de la dilatación es cuando el útero tiene 10 centímetros de dilatación, se rompe el saco amniótico. Esto se conoce como romper fuentes. Esta etapa dura entre 2 a 16 horas aproximadamente. Posteriormente a este proceso de dilatación le sigue la expulsión, que comienza con la aparición de la cabeza o coronación y finaliza con expulsión del bebé. Esta etapa dura entre 2 minutos y 1 hora. A continuación, la madre desprende la placenta y también el cordón umbilical.
y de esa manera, obviamente, el bebé queda totalmente separado de su madre. Estos son obviamente las etapas en las cuales obviamente se dan este proceso que es uno de los más grandes que puede tener el ser humano y que desde el punto de vista de la biología obviamente permite la preservación y conservación de la especie. Si no se dieran todos estos procesos, obviamente la especie humana empezaría a desaparecer y obviamente se antepondría otro tipo de especie a nosotros. Prácticamente iríamos desapareciendo unos a otros. Esas son las características, obviamente, una de las características fundamentales es de la reproducción, obviamente, es la conservación de la especie. En el ser humano va mucho más allá, pues tienen que intervenir los sentimientos, tiene que intervenir el respeto, la parte psicológica, la parte física, tanto del hombre como sobre todo de la mujer, y otras características más que permite que este proceso sea totalmente diferente y maravilloso. Entonces, obviamente, la llegada de un nuevo ser, la llegada de un nuevo bebé, obviamente es de bastante felicidad para las personas, especialmente para los hogares. Concomitante a este proceso, también hay otra etapa la cual debemos conocer todos, que son los métodos anticonceptivos. Justamente dentro de este proceso de los métodos anticonceptivos viene esta estructura de la planificación familiar. Saber cuándo y cuántos hijos tener es fundamental para disfrutar de todo este proceso maravilloso del embarazo, de todo este proceso que se da dentro de la mujer. Obviamente debe haber una etapa consensual entre el hombre y la mujer y obviamente la responsabilidad que debe primar, porque traer un nuevo ser al mundo obviamente constituye una serie de responsabilidades que recaen no solamente en la mujer, sino también en el hombre dentro de este proceso y que son fundamentales cuando nosotros queremos tener un nuevo ser en el cual obviamente nazca y crezca, se desarrolle dentro de un hogar totalmente formado. Para este proceso, obviamente vamos a hablar a continuación justamente de todo lo que corresponde a los métodos anticonceptivos. A causa del progresivo aumento de la población humana, algunos países han adoptado por promover el uso de métodos para el control de la natalidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. El control natal consiste en evitar la concepción. Se usa para programar a voluntad el número de hijos que las parejas desean tener y cuándo quieren tenerlos. Los conocimientos aportados por la ciencia han permitido el desarrollo de varios métodos de prevención justamente del embarazo. Cuando llegue la hora de determinar qué método de control natal se desea utilizar, es importante discutirlo con la pareja o entre la pareja, investigar sobre las técnicas disponibles, consultar con un médico y tener en cuenta la salud sobre todo de la mujer. Según el mecanismo por el que actúan los métodos anticonceptivos, se han clasificado en métodos naturales, quirúrgicos, mecánicos y químicos. Ojo, aquí les adelanto que por aquí hay una pregunta de examen dentro de esta tercera unidad. Así es que ustedes deben revisar. ¿Cuáles son la clasificación de los métodos anticonceptivos? Los métodos anticonceptivos se clasifican en métodos naturales, en métodos quirúrgicos, mecánicos y químicos. En la siguiente tabla, obviamente se resumen los principales métodos anticonceptivos y el nivel de eficacia que tiene cada uno de ellos. Y vamos a iniciar justamente con los métodos naturales. Tenemos el primero, que es el método de abstinencia. El fundamento, no hay relación sexual. Y eso es todo. Eficiencia, 100%. Otro dentro de esta categoría de métodos naturales es del calendario o del ritmo. Abstinencia durante los días de probable ovulación, determinados por la temperatura corporal, característica del moco cervical y el cálculo del calendario. La eficacia de este método, un 75%. Otro método natural que podemos mencionar es la suspensión del coito. En cuanto al fundamento, retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación.
La eficacia, un 73%. Estos tres métodos que podemos ver constituyen a métodos naturales. Se consideran métodos naturales porque no interviene ningún agente químico o artificial en los procesos de interrupción en relación al proceso de coito. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que son los métodos quirúrgicos. ¿Cuáles son los métodos quirúrgicos? Tenemos el método, en primera instancia, tenemos el ligamento de trompas. En relación a su fundamento, evita la entrada del óvulo al útero. Se realiza el corte o amarrando las trompas de falopio. Su eficacia es del 99.9%. Siempre hay un espacio de error. Otro método quirúrgico es la vasectomía. Impide la salida de espermatozoides de los testículos, se hace el corte o amarre de los conductos espermáticos y tiene un punto de eficacia del 97 al 98%. Estos son los dos métodos quirúrgicos que se los puede aplicar tanto en el hombre y en la mujer. Cabe recalcar que el ligamento de trompas, obviamente hay dos, todavía existe un espacio más. Hay uno que es definitivo y hay otro que es eventual. En el eventual prácticamente las trompas obviamente son ligadas, son amarradas, mientras que en el definitivo sí son cortadas. Cuando se cortan las trompas, definitivamente ahí sí no pueden volver a tener más hijos. Pero cuando son amarradas, hay la posibilidad de que mediante otra nueva intervención quirúrgica, otra vez ingresar al quirófano para una operación, se las pueda zafar y obviamente puedan volver a concebir. Eso en cuanto al ligamento de trompas. La vasectomía sí es definitiva en relación al hombre. En cuanto a los métodos químicos, son un poco más variados y vamos a ver cuáles son a continuación. Tenemos el método, tenemos el fundamento y tenemos el nivel de eficacia en porcentaje. Tenemos la píldora anticonceptiva. Su fundamento son pastillas que deben ser tomadas durante todo el mes. Contienen dos hormonas sintéticas, son los estrógenos y gestágenos, que son muy parecidos a las que produce el cuerpo e impiden la ovulación y espesan el moco cervical, con lo cual se dificulta el paso de los espermatozoides. El nivel de eficacia tiene un 92%, no es 100% eficaz. Las espumas, esponjas y cremas espermaticidas son sustancias químicas capaces de dañar las membranas celulares de los espermatozoides, con lo cual quedan inmovilizados y luego mueren. En relación a su eficacia, apenas tiene el 71% de eficacia. La inyección es una sustancia inyectable, tiene hormonas femeninas que actúan inhibiendo la ovulación. Su duración es de un mes. Tiene un nivel de eficacia de un 99%. Es bastante amplio. Pero obviamente cada uno de estos, ya vamos a explicar a continuación, tiene un nivel de riesgo y de alteraciones en la salud. En cuanto a estos métodos químicos, obviamente tienen efectos secundarios en cuanto a su utilización. Y por último tenemos el parche hormonal, es un pequeño parche cuadrado de 20 centímetros o más o menos de color de la piel que se coloca en un sitio poco visible, libera estrógenos y progesterona que actúan de la misma manera que la píldora. Se cambia cada semana y tiene un nivel de eficacia del 99%. Vuelvo y repito, cada uno de estos métodos genera determinadas reacciones negativas en la salud de la mujer. Así es que para la utilización de cada uno de ellos, siempre tienen que consultar con su médico ginecólogo, a fin de que ellos, a través de estudios, obviamente les determinen de acuerdo a su biología qué método es el más adecuado para cada uno de ustedes. Recordemos que cada uno de los cuerpos, cada uno de los individuos es totalmente único y diferente y cada uno su cuerpo o su estructura reacciona de una forma diferente. Así que hay que tener mucho cuidado en la utilización de los métodos químicos. Tenemos a continuación los métodos mecánicos. Vamos a ver cuáles son los métodos mecánicos. Tenemos el primer método que es el dispositivo intrauterino. Es un pequeño objeto de plástico comúnmente en forma de T, la famosa T que se conoce, que tiene enrollado un hilo de cobre.
Debido a los iones de cobre, se impide la movilidad de los espermatozoides. Además, el dispositivo toca las paredes del útero, lo cual evita la implantación del embrión. Tiene un nivel de eficacia del 99%, pero sigue teniendo su nivel de riesgo para las mujeres, pues se ha determinado hasta la actualidad que es un método altamente cancerígeno, justamente por el cobre que se encuentra a su interior. El condón o preservativo es una funda de látex que se coloca en el pene erecto al inicio de la relación. Evita que los espermatozoides accedan al aparato reproductor femenino. Hay que recordar que el preservativo es el mecanismo más efectivo para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B, entre otras enfermedades. Este tipo de anticonceptivos, el preservativo, obviamente tiene un nivel de eficacia de apenas el 85%. Eso quiere decir que también existe un riesgo que no funcione. En cuanto al tampón del cuello uterino o diafragma, es un dispositivo semiesférico de látex con un aro de metal flexible, cubierto también de látex, se coloca en el fondo de la vagina antes de las relaciones sexuales, cubriendo el cuello del útero para evitar el paso de los espermatozoides. Se debe utilizar en combinación con un método químico con la espuma espermaticida para mejorar su eficacia. En sí, este tipo de métodos tiene un 79% de eficacia. Y por último, tenemos la ducha. Consiste en lavar la vagina después del acto sexual con el propósito de eliminar los espermatozoides que allí se encuentren. Tiene apenas un 15% de efectividad. Es un método no recomendable. Esto en cuanto a los métodos mecánicos, los métodos químicos, los métodos quirúrgicos y los métodos naturales que obviamente el hombre ha desarrollado con el fin de regular los procesos de natalidad, los procesos de concepción dentro de la reproducción humana. De esa manera, obviamente, también sabemos cómo controlar la población, obviamente, para que no exista un exceso de poblamiento. Esto en cuanto a los métodos anticonceptivos. Ese es el objetivo fundamental en cuanto a los métodos anticonceptivos. Hemos visto en esta etapa, desde la primera parte de nuestra clase, hemos ido viendo justamente los procesos en cuanto a la fecundación, que también son importantes. En la segunda etapa de nuestra clase, justamente vamos a ver un poco más acerca de la fecundación, qué es, sus tipos y otras características más. Vamos a ir revisando, vamos a ir analizando cuáles son cada una de estas etapas. Y vamos a ir viendo la fecundación. Aquí podemos observar justamente cómo se da el proceso de fecundación desde un punto de vista gráfico. Podemos ver los espermatozoides y podemos ver el óvulo, cómo empieza el proceso de fecundación. Pero vamos a ver desde el punto de vista conceptual qué es la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual se fusionan las células sexuales de dos individuos, las gónadas, gónadas masculinas, gónadas femeninas, denominadas también gametos para dar origen a un nuevo ser. En los humanos, estas células son los óvulos y los espermatozoides, que provienen de cada uno de los progenitores. Tras la fecundación se forma un cigoto o célula huevo, a partir del cual se desarrollará el nuevo individuo. De esa manera se desarrolla. Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, se produce la fusión de los núcleos celulares. De este modo, el material genético de ambos progenitores se combina y el cigoto se forma con un ADN original o da origen a un ADN original. La fecundación es un evento clave de los organismos que tienen reproducción sexual. En algunas especies, como los peces y las ranas, este proceso ocurre fuera del cuerpo y se denomina fecundación externa. En estos casos, cada progenitor expulsa los gametos al agua para que se encuentren azoradamente con las del otro sexo. Eso en cuanto a este proceso. En cambio, cuando la fusión de gametos ocurre dentro del cuerpo de la hembra, como en los humanos y las aves, el proceso se llama fecundación interna.
En estos casos, la probabilidad de encuentro de las células sexuales son más altas. Sin embargo, para que eso suceda, previamente deben tener lugar el apareamiento que involucra los rituales de cortejo y también el proceso de cópula. La fecundación solo puede ocurrir entre individuos que pertenecen a la misma especie y que están en capacidad reproductiva. Esto significa que los progenitores se encuentran en un periodo de la vida en el que pueden producir gametos fértiles y poseen la capacidad de gestar y proteger a las crías hasta su adultez. En cuanto a los puntos claves en los cuales que hemos tratado dentro de la presente clase, nosotros podemos ver en primer lugar, la fecundación es la fusión de las células sexuales o esto quiere decir los gametos que provienen de dos individuos de distintos sexos. El resultado de la fecundación es la formación de un cigoto que contiene una combinación de la información genética de sus progenitores. La fecundación interna ocurre dentro del cuerpo de la hembra y requiere del apareamiento entre los dos progenitores. La fecundación externa ocurre en el ambiente donde se depositan los gametos de uno y de otro sexo para que se encuentren azoradamente. Eso en cuanto al desarrollo de este proceso. Vamos a ver en cuanto a las etapas de fecundación. ¿Cuáles son las etapas de fecundación? La fecundación involucra varias fases o etapas que vamos a ver a continuación. La etapa uno, encuentro de las células sexuales. Los espermatozoides son químicamente traídos por el óvulo hacia el cual se desplaza usando sus flagelos, una especie de cola. Una vez juntos se produce un reconocimiento químico que confirma que se trata de células de la misma especie. Luego, gracias a una acción conjunta con los espermatozoides, se desintegran las sustancias que rodean al óvulo y se desarrolla lo que es la corona radiada dentro de este proceso. En la etapa 2 se desarrolla el bloqueo de entrada de otros espermatozoides. Una vez que el espermatozoide hunde su cabeza dentro del óvulo, aparecen cambios en la superficie de este que impiden la entrada de más espermatozoides, esto es polispermia. Luego, las membranas plasmáticas de las dos células se fusionan y el espermatozoide pierde su flagelo que prácticamente se desintegra. En la etapa número 3 se desarrolla la fusión del material genético. Cuando el espermatozoide está dentro del óvulo, se produce la fusión del material genético. Cada célula aporta la mitad de los cromosomas que completan a un individuo nuevo. En los humanos, los óvulos y los espermatozoides contienen 23 cromosomas. Ojo, cuidado, pregunta de examen. Una vez más, en los seres humanos los óvulos y los espermatozoides contienen 23 cromosomas, de modo que tras la fecundación se origina una célula de 46 cromosomas. En los mamíferos este proceso requiere de unas 12 horas. En la etapa número 4 se desarrolla la formación de una nueva célula o cigoto. Tras la fusión de los núcleos se produce una reorganización total del citoplasma del óvulo. A partir de este momento la célula fusionada se denomina cigoto y así comienza la primera etapa del desarrollo embrionario dentro de este proceso. Entonces aquí nosotros hemos visto las cuatro etapas y vamos a ver a continuación la fecundación interna y externa. ¿Cuáles son las características? Dependiendo de dónde se produce el encuentro de los gametos, la fecundación puede ser de dos características. Puede ser una fecundación interna o puede ser una fecundación externa. Cuando hablamos de una fecundación interna, en la fecundación interna la fusión de gametos ocurre dentro del aparato reproductor de la hembra. Para que esto suceda, debe producirse previamente la cópula o el apareamiento, que es la unión física entre dos individuos de diferente sexo que posibilita la transferencia y recepción de los gametos. Durante la cópula participan los órganos sexuales, por ejemplo, el pene, la vagina y la vulva dentro de este proceso. El mecanismo de fecundación interna hace que se encuentren entre las células sexuales sean muy eficientes. Sin embargo, algunas especies deben realizar un conjunto de comportamientos más o menos complejos para lograr reproducirse. Estas acciones se denominan rituales de cortejo y son propias de cada especie. Por ejemplo, los pavos reales despliegan sus plumas y cantan con el fin de atraer a las hembras.
En cuanto a la reproducción externa, la fecundación externa se produce en el medio ambiente, es decir, fuera del cuerpo de la hembra. En este tipo de fecundación, tanto el macho como la hembra liberan sus gametos al entorno para que se encuentren y se unan. Por ejemplo, muchas especies de peces liberan sus gametos al agua y allí ocurre la fecundación. Los cigotos que se producen por fecundación externa luego pueden adherirse a rocas, plantas o incluso ser llevados encima del cuerpo de algunos de los progenitores, dependiendo de la especie y de sus estrategias para garantizar la supervivencia de la descendencia. Este tipo de fecundación es típico de los animales acuáticos, sobre todo de los invertebrados, como las estrellas de mar, los erizos, las medusas y también los corales. Estas son las etapas en las cuales nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando todo este maravilloso mundo en cuanto a la reproducción, tanto animal como obviamente la reproducción humana. Cómo se van dando estas etapas que son fundamentales especialmente para la preservación de la especie. En los seres humanos, obviamente, este proceso de la preservación de la especie está determinada en segundo plano, pues en el ser humano intervienen otros órganos indispensables en este proceso. Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana de ciencias naturales. Ustedes tienen la explicación pertinente en función del desarrollo de su tarea y también de la explicación completa en cuanto a los temas que están establecidos en su material de apoyo. Señores y señores, les deseo éxitos en el desarrollo de sus actividades, que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Feliz resto de semana. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado.